Apenas la semana pasada, Denise Lorenzo, Santiago Roel dio a conocer estas cifras de una cosa que llama semáforo delictivo, que es un sistema de recuperación de información tanto oficial como de otras fuentes, que da un panorama bastante dramático de lo que está pasando en México. Y tuvimos en el primer periodo de 2017, este primer tramo de 2017, el peor registro del que tengamos memoria en los últimos años, incluyendo el peor año de Felipe Calderón, que ya es mucho o muchísimo. Si lo que va de 2017 marca peor que lo que marcaba lo peor de Felipe Calderón, ¿qué cosa es esto? ¿Frente a qué estamos, Denise Lorenzo? Denise. Estamos frente a 10 años de una estrategia de seguridad fallida, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto básicamente mimetizó al de Felipe Calderón. Inicialmente quiso cambiar la conversación en torno al tema de seguridad, pensando que si salía de las primeras planas el número de homicidios, las desapariciones, etcétera, que simplemente colocando la atención sobre las reformas estructurales cambiaría la narrativa del país. Sí, cambió la narrativa durante los 2 primeros años, pero eso no significó que el problema se resolviera. Y el problema de fondo tiene que ver, pues, con la guerra contra las drogas, una guerra que Felipe Calderón declaró por motivos políticos para recuperar o crear una legitimidad que no tuvo después de una elección tan controvertida como la que atravesó. Entonces se valió del ejército para iniciar una cruzada contra las drogas sin conocimiento claro de el peso del enemigo, su intensidad regional, sus operaciones, sus flujos financieros. Simplemente lanzó al ejército a las calles sin un diagnóstico claro y sin una estrategia clara. ¿Y qué hizo eso? Pues lo hemos visto, desatar una oleada de violencia en la medida en la que los cárteles se desmembraron, comenzaron a pelear entre sí, los cárteles diversificaron su actividad económica, pasando ya a otras actividades como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, etcétera. Y vimos cómo gobiernos estatales fueron perdiendo control de sus estados. Veamos hoy a estados como Tamaulipas, como Guerrero, que se han vuelto ya casi, yo diría, ingobernables, porque durante 10 años la estrategia siguió siendo la misma, que fue utilizar al ejército y a la marina como una fuerza coyuntural y mandando al ejército y a la marina a donde había brotes de violencia, sin entender el problema de fondo, que es pelear una guerra que nunca se puede ganar, y no hacer aquello en lo cual debieron enfocarse, que son 2 cosas. La instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, que implicaba capacitar jueces, capacitar ministerios públicos, capacitar peritos, capacitar fiscales, y al mismo tiempo profesionalizar a la policía, cosa que nunca se hizo, porque en este país los gobernadores simplemente no quieren tocar el tema de la policía. Porque, como me dijo alguna vez Leo Zuckerman, que le comentó un gobernador, yo nunca he tenido más poder que cuando tenía el control de la policía y los cárteles, y las cárceles, y también los cárteles. Oye, qué lapsus sí, el tuyo. No, yo creo que lapsus freudiano, claramente intencional. Bueno. Y entonces... El gobernador decía a Leo Zuckerman que nunca he tenido más poder que cuando controlaba policías y cárceles. Y cárceles. Porque la procuración de la justicia y la policía siempre ha sido usada políticamente. Se ha politizado la justicia, bueno, desde que este sistema es autoritario. Pensemos en el comportamiento actual de la PGR, que durante años desoyó todas las advertencias de la Auditoría Superior de la Federación, creo que fueron más de 30, sobre el gobierno de Duarte. Y tantos ejemplos más, donde el procurador del país ha sido un amigo del presidente y no un procurador independiente que persiga el crimen organizado o que persiga el crimen, punto. Entonces, hemos visto la persistencia de patrones
que tienen que ver con problemas que son fundacionales y que no han sido encarados de manera clara, inteligente, con recursos. Peña Nieto básicamente ha seguido haciendo lo mismo que Felipe Calderón, usando al ejército, no replanteando la guerra contra las drogas, no profesionalizando a las policías y dejando como una labor subsidiaria, no particularmente importante, la renovación del sistema de justicia penal. Si pones todos esos componentes juntos, pues te crean una mezcla tóxica donde la impunidad prevalece en el 98% de los casos, donde los crímenes, los que son denunciados, rara vez se resuelven, donde si te ocurre algo a la última persona a la que le hablas es a un policía, donde las procuradurías, ¿qué hacen? Bueno, espían. Algo que hemos visto en los últimos meses a raíz de la investigación que se hizo en torno al espionaje es que no solo es la PGR o la Sedena o el CISEN, también son las procuradurías estatales y los gobiernos estatales, que en lugar de proveer seguridad, en lugar de combatir la oleada de violencia, en lugar de tener estrategias coordinadas entre los múltiples niveles de gobierno, se han dedicado a espiar a sus adversarios políticos, como es el caso de Hacking Team en el estado de Puebla. Entonces, si pones sobre la mesa todos esos elementos y ves la continuidad de una política de seguridad fallida, pues es perfectamente comprensible que la violencia vaya escalando. Y que lleguemos ahora, los últimos meses decíamos, febrero fue el mes más violento. Luego fue marzo el mes más violento. Luego fue abril, mayo, junio, julio. Y ahora estamos en julio, el mes más violento desde el año más violento del gobierno de Felipe Calderón, que fue el 2009. 2011, ¿no? 2011, tienes razón. ¿Qué podríamos esperar distinto si seguimos actuando, si el gobierno sigue actuando de la misma manera? Pues ahí está, Lorenzo Meyer, también este programa. Déjame agregarte algo antes de escucharte para tu análisis, si te parece. ¿Qué decir de un presidente de la República que a estas alturas del partido y con este panorama lanza este mensaje a los militares? Desobedezcan. Si les instruyen algo, que vaya en contra de los derechos humanos. Vaya declaración en un contexto así, Lorenzo. Vaya declaración, Carmen, porque históricamente le es muy difícil a cualquier militar desobedecer las órdenes de sus superiores, porque para eso fueron entrenados. En más de un sentido, se supone que los superiores saben que no deben de violar derechos humanos, y entonces cuando le dan la orden a los subordinados, ya sea al soldado, a las clases, a los oficiales, o en última instancia a los jefes, el responsable de dar la orden es en realidad el que debe de, en caso de que se violen los derechos humanos, el que debe de asumir la responsabilidad, no el soldado, no las clases que van de cabos a sargentos. Ellos, es dificilísimo que desobedezcan lo que les dicen en Tlatlaya. Realmente hay que estar más o menos en los zapatos, bueno, las botas, vamos a ponerlo así, de los militares, para evaluar esto, que en cualquier ejército del mundo y en cualquier época les es extraordinariamente difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, hay casos que cuando el caso de My Lai, en donde el teniente Kelly ordenó matar a un montón de civiles y le hicieron un juicio, fue después de que mataron a los civiles. No, quien denunció la matanza, el soldado que la denunció, no la impidió, no le dijo en ese momento, teniente, yo no obedezco. Y a ver, hágale como pueda. Yo no sé si Peña Nieto pasó por pues yo no creo que haya hecho el servicio militar, pero si alguien se mete por un tiempecillo a esta corporación, aunque sea desde las márgenes, verá que esa frase, desobedezcan cuando
sea la orden sea una violación a los derechos humanos, en fin, suena bien en el discurso presidencial, pero es totalmente irrelevante en la práctica. La institución está hecha por eso funciona, por eso es una de las dos instituciones que funcionan, el ejército y la armada, porque siguen manteniendo sus líneas de mando y funcionan para lo que las quieren bastante bien. Ya sabemos que, sobre todo en la armada, cuando hay un choque con la armada, casi nunca hay ni heridos ni prisioneros. Y cuando le piden que haga algo, lo hace. Pero hay la contraparte, la violación de los derechos humanos. Entonces, esto de las órdenes que violan derechos humanos, quien tiene la responsabilidad es quien está hasta arriba. Y querer decirle a los subordinados, oigan, desobedezcan cuando ustedes, a su leal saber y entender, vean que es una violación de derechos humanos, es ponerlos entre la espada y la pared a un soldado, a un cabo, a un sargento o a un oficial, incluso si está recibiendo la orden de su jefe, o al jefe si le está recibiendo de su general. ¿Cómo la va a desobedecer si toda su vida dentro de la institución fue para obedecer esa orden? Un poco rara el pronunciamiento de Peña Nieto. Bueno, pues es parte del panorama de lo que ha pasado en estos últimos días, estas declaraciones, estos temas. Me gustaría, Lorenzo, Denise, por cierto, mandándole un saludo a nuestro querido Sergio Aguayo. No registré bien que tenía en este momento una diligencia médica, así que le mandamos un gran abrazo a Sergio, que está atendiendo esa diligencia médica, y esperemos que todo salga muy bien para Sergio Aguayo. Déjenme retomar lo que mencionaste hace un momento en tu recuento general de pasada, pero que es muy importante. Estamos en un momento donde pudiera venir una contrarreforma a un sistema como el que se estableció después de 8 años de discusiones y de gestiones, y que tenemos un año de que se estrenó este nuevo sistema penal acusatorio, por un lado. Y por otro lado, bueno, de la mano de la inminente instalación de una fiscalía anticorrupción, o del nombramiento, sí o no se sabe, de una fiscalía anticorrupción y de un fiscal general de la nación, que también está ahí como algo en donde o avanzamos o retrocedemos, o bien a bien no sabemos qué va a pasar. Todo esto me parece es muy importante que pudiéramos escuchar un análisis de parte de ustedes, para que quienes nos hacen favor de escuchar y ver este programa en vivo en esta plataforma digital, bueno, puedan tener un mapa de dónde estamos parados, si es que podemos definir dónde estamos parados en algo tan importante. Y estoy segura que habrán visto la entrevista que le hicieron los colegas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad al juez Sergio Moro de Brasil. No sé si alcanzaron a leerla entre ayer y hoy, pero bueno, es una entrevista sumamente interesante, donde este personaje, que se ha convertido en un personaje clave en lo que está sucediendo en Brasil, que es una sacudida, las líneas de explicación y las líneas conceptuales son muy sencillas pero muy poderosas, y conducen a que, si no hay un combate a la corrupción real y a la impunidad, pues no hay democracia que valga, en pocas palabras. Así que, Denise, yo sé que has estado muy directamente involucrada en las discusiones, en los planteamientos, en las batallas, para tener institucionalmente algo que esté a la altura de lo que México requiere en el tema de la cuestión penal acusatoria, del tema anticorrupción y de los mecanismos para que esto suceda. Soy parte de un colectivo que se llama Fiscalía que Sirva, que busca precisamente... Con un hashtag antes de eso. Hashtag Fiscalía que Sirva, que así le ponen ahora, ¿no? Sí, y es un grupo multidisciplinario de abogados, analistas, activistas, que está empujando que haya una justicia profesional, independiente, autónoma en México. Porque hay que recordar de dónde venimos, ahora que es un contexto, Carmen, en el que hay una oleada de críticas y acusaciones contra el nuevo sistema penal acusatorio.
Vemos a Miguel Mancera, a Renato Sales, a otros políticos diciendo, ahora con el nuevo sistema penal acusatorio de pronto va a haber miles de criminales 4,000 dice. Sueltos en las calles. Ya todo es culpa del nuevo sistema penal acusatorio. El acné, el calentamiento global, el aumento en la violencia, las inundaciones, bueno, hasta el socavón. Pero ¿de dónde venimos? Hay que recordar por qué hace 8 años se buscó dar ese golpe de timón. Pues porque descubrimos que las cárceles estaban llenas de inocentes, que los juicios por escrito, donde el juez jamás veía al inculpado, eran absolutamente disfuncionales, que la impunidad prevalecía, que la policía no tenía la capacidad de investigar, que creaba presuntos culpables que eran encarcelados por 6 años por robarse un osito de peluche. Entonces, se buscó crear un nuevo sistema adversarial oral donde el juez tuviera que ver al inculpado, donde el fiscal tuviera que presentar pruebas, donde el sistema no fuera escrito, sino oral, transparente, público, a la luz pública, donde se tuviera que tener ministerios públicos que presentaran pruebas y no solo hicieran su chambita. Transitamos hacia ese sistema en un plazo de 8 años y ahora estamos viendo que hay lagunas, hay huecos, hay problemas. Es un sistema relativamente nuevo, requiere de una gran profesionalización y la culpa no es del sistema, es de los operadores que no han logrado cumplir con las tareas que les tocan. Tenemos jueces que no conocen bien el sistema. Tuvimos 8 años para que hicieran muchas cosas. Y la responsabilidad en muchos sentidos fue de gobernadores que no le dedicaron atención, presupuesto, porque prefieren tener una justicia politizada que les sirva a tener una justicia profesional que sirva al ciudadano y no a la clase política. Entonces, la tarea se tiene que centrar en la profesionalización de los operadores, de los ministerios públicos, de los fiscales, de las defensorías, de quienes dictan las medidas cautelares, de los jueces. Y debe haber una atención intensa en ese proceso y no en la descalificación, porque lo que están haciendo Mancera y otros políticos oportunistas que buscan justificar sus errores y su desatención es tirar al bebé con todo y la bañera. Cuando el problema es la bañera, no es el bebé. La bañera es una justicia que venimos arrastrando, que no es justicia, es utilizar a las instituciones del Estado para fabricar delincuentes, para penalizar sobre todo a los pobres, porque como hemos visto, la justicia en México funciona muy bien para quien la puede pagar y funciona muy mal para quien no tiene con qué sobornar al agente del Ministerio Público o al policía o al juez. Entonces, tiene que venir, yo creo que una defensa intensa del sistema de justicia penal por parte de quienes creemos en ese sistema y que se deslinden y se aclaren responsabilidades. Pues altamente recomendable. Lorenzo Meyer, sé que te tienes que ir. Un último comentario tuyo, si te parece. Altamente recomendable leer precisamente por eso la entrevista que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otros periodistas le hicieron a este inentrevistable, que es Sergio Moro. Nunca da entrevistas el juez Moro, pero decidió dar una entrevista a estos periodistas que en diferentes partes de América Latina y de África están haciendo un trabajo colaborativo con el tema de Lavallato y con el tema Odebrecht. Y bueno, pues solo para agregar, Lorenzo Meyer, lo que podrían consultar en nuestro portal Aristegui Noticias, que comparte esta difusión de la entrevista con el juez Sergio Moro de Brasil, dice Moro, el enfrentamiento de la corrupción inequívocamente depende de agentes de la ley que puedan actuar de manera independiente y eficaz. Así de sencillo y así de poderoso, Lorenzo. Sí, Carmen, así de sencillo. El encontrarnos a un juez Moro aquí en México, necesita uno la lámpara de Diógenes, pero su razonamiento es muy claro. Dice ahí en la entrevista que 3 años atrás
en Brasil la corrupción campeaba sobre todo en los contratos de la obra pública. Miren a quién se lo vienen a decir. Los mexicanos lo sabemos desde hace muchísimos años, pero el ataque a ese centro de corrupción en 3 años parece estar cambiando a Brasil. Yo no sé si sea justo la acusación que Moro hace contra Lula, pero ni modo. Aunque Lula haya recibido muy poquito, eso de un departamento en la playa, comparado con lo que reciben aquí en México por ese tipo de contratos, es la nada. Pero no importa, ese tema de la corrupción es el centro de nuestros problemas. ¿Por qué se defiende el sistema de la manera en que se defiende, como gato panza arriba ahora? Si nosotros criticamos a Venezuela y decimos, miren nada más esta asamblea constituyente hecha a modo, bueno, pues así están hechas a modo las elecciones de este año para que el año entrante sean iguales, y es la misma defensa, es la defensa de un sistema muy corrupto, de los contratos, es la defensa de los contratos que ya se dieron y no se quiere que se investigue, y la defensa de los contratos que se podrán dar en el futuro. En Brasil ya Odebrecht está desnudo, y aquí la acusación de que Odebrecht compró en Pemex a funcionarios, y la acusación que se hace desde España de otro personaje de Odebrecht, de que a Emilio Lozoya lo vieron desde esta empresa brasileña Compra Contratos como un posible sucesor de Peña Nieto, y por eso habría que estarlo cultivando. Aquí no pasa nada, pero si llegara a pasar como lo que sucedió en Brasil, si tuviéramos ese Moro y esa mínima posibilidad de empezar a actuar, yo creo que cambiaría enormemente el sistema político mexicano y el ambiente cívico en el que se desarrolla México. Creo, sí, que el ataque a la corrupción es fundamental, es quizá el centro para poder rehacer no solamente la política mexicana, la moral colectiva mexicana. Si se llegara a dar el equivalente a Moro en México, creo que sería un rejuvenecer y renacer de la actitud de los mexicanos hacia su sistema político, hacia ellos mismos, la confianza de nuevo en nosotros. Por ahorita no lo tenemos, y lo que Moro ha hecho en Brasil es realmente envidiable y es un camino a seguir, Carmen. Y bueno, pues sí, me tengo que ir al Canal 11, pero nos veremos la semana entrante. Seguro que sí, o antes si es posible. Lorenzo Meyer, como siempre, gracias. Vas a tu grabación para tener un espacio como el que tienen en Canal 11, junto con otros analistas de primer orden que, bueno, pues están todos los lunes precisamente revisando lo que pasa en México y a nivel internacional. Ya los veremos en el 11. Gracias, Lorenzo, un abrazo y buenos días. Un abrazo, Carmen. Gracias y buenos días. Pues sí, altamente recomendable la lectura de esta entrevista de este inentrevistable Sergio Moro, que decidió dar esta entrevista a este grupo de periodistas de América Latina y de África que han seguido de cerca esta investigación, un trabajo colaborativo. Y bueno, por esa razón es que dio esta entrevista donde, bueno, se leen los ejes principales de lo que mueve precisamente a un juez como Sergio Moro, que ha encabezado la operación Lavallato. Y bueno, pues que ha condenado recientemente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años de prisión, que está en una primera instancia, y que accedió a hablar con estos periodistas de América Latina y de África que integran la red Investiga Lavallato. Acepté dar esta entrevista especialmente en reconocimiento al trabajo de periodistas investigativos que resolvieron actuar de manera cooperativa. Uno de estos colegas es Raúl Olmos, que estuvo ahí precisamente para hablar con el juez Sergio Moro. Podemos
decirle que esta entrevista, que se ha divulgado muy ampliamente, la puede usted leer en nuestro sitio de aristeguinoticias.com. Hacemos una pausa. Denise, regresamos. Bueno, regresamos con el punto de Venezuela. Tenemos un enlace hasta Venezuela. Hemos acordado una llamada, esperemos que 2 incluso, porque quisiéramos tener el contraste de lo que se está viendo en Venezuela. Es imposible tener una sola versión de las cosas en Venezuela porque es tan polarizada la situación que, bueno, pues estamos deseando tener una postura y la otra. Por lo pronto, vamos a empezar con Vladimir Villegas, que está en enlace con nosotros de Venezuela a México en un momento más.